Tiene la palabra el doctor Juan Manuel Valdés Barcha. Gracias, presidente. Yo espero hacer un uso óptimo del tiempo, ya que mi antecesora, la doctora Gloria Estela Díaz, dio una información muy vasta y completa sobre las cifras y el impacto de la ola invernal en Colombia. Como usted ya anunció, quienes nos acompañan de parte del Gobierno Nacional, no voy a repetir, simplemente expreso un saludo a cada una de las personas que de parte del Gobierno Nacional están aquí presentes, lamentando la no presencia de la aún ministra de Vivienda y Territorio, la doctora Beatriz Uribe, porque hasta donde yo tengo entendido, incluso hoy estábamos en una reunión con las comisiones séptimas de Cámara y Senado, con el designado nuevo ministro de Vivienda, el ministro Vargas, pero todavía ministro del Interior. Entonces uno es ministro hasta el último día. Yo quiero señalar algo, como lo dijo la doctora Gloria Estela, este es un debate que no es a personas y no es de personas, es un debate por las personas y es un debate de control político al gobierno en su integralidad. Obviamente en la dinámica de los debates pues hay que citar a unos ministros y a unos funcionarios, pero es al gobierno en su integralidad porque es el gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos quien ha reafirmado en reiteradas ocasiones que la ola invernal en Colombia es un asunto prioritario y es un asunto prioritario para el gobierno en su conjunto. Y porque sabemos que las acciones solo de uno de los actores institucionales, si no fuéramos a referir, por ejemplo, solo a Colombia Humanitaria, no darían abasto precisamente para poder cubrir las demandas y necesidades de los damnificados de la ola. Las cifras son contundentes y más que, digamos, rabia, lo que pueden dar es un sentimiento de tristeza y un sentimiento de asombro, porque la magnitud de las 3 olas invernales que ya llevamos, si se concentraran solamente en un territorio, pues sin lugar a dudas sería una de las mayores catástrofes o la mayor catástrofe ambiental que ha sufrido Colombia. Lo que pasa es que como el fenómeno del invierno ha sido permanente, pero a través de episodios, pues entonces las cifras se van diluyendo en el tiempo. Por eso esas cifras no las podemos olvidar. Por eso no podemos olvidar las más de 2.416 personas afectadas, y eso que la colega Gloria Estela Díaz señaló que el presidente en alguna intervención se refirió a cerca de 5 millones de damnificados. No podemos olvidar, colegas y el país y señores del gobierno, que son más de 650.000 familias afectadas. O sea, si cogemos un municipio mediano, una de las principales ciudades del país, de tipo mediano, estamos hablando que casi es como si se hubiera desaparecido una ciudad de ese tamaño. Entonces no podemos precisamente olvidar estas cifras. No podemos olvidar que 450.000 viviendas han sido afectadas de manera muy dramática y adicionalmente más de 100.000 viviendas, y quiero resaltar, más de 100.000 viviendas destruidas. Por eso iniciativas como la que se han anunciado de construir 100.000 viviendas nuevas es muy loable y nos parece un buen anuncio del gobierno. Ojalá siga haciendo anuncios de eso, pero no solo anuncios, sino hechos y resultados y los concrete. Pero 100.000 es muy poco, porque si el criterio para los beneficiarios de estas nuevas 100.000 viviendas va a ser que sean población afectada por la ola invernal, población desplazada o población que esté en las reunidos, pues en últimas 100.000 se va a quedar supremamente escaso. Esa meta desde ya la anunciamos al gobierno y al nuevo ministro de Vivienda, doctor Germán Vargas Lleras, que la vamos a discutir profundamente, no solo en las comisiones séptimas, sino que les va a traer aquí a la plenaria, y esa meta hay que aumentarla de manera considerable, pero para pasar del dicho al hecho.
y no que se quede solamente en un anuncio. No podemos olvidar las personas heridas y las personas fallecidas, más de 1.300 personas fallecidas. O sea, hoy lo que tendríamos que estar es tocándonos no solamente el alma y el corazón, sino ponerle toda la razón de más de 1.000 familias que perdieron un integrante de su familia. Personas fallecidas, no pueden seguir siendo cifras sin rostro. Doctor Everardo Murillo, señora viceministra de Transporte y ministra encargada, doctora Costanza, demás delegados del gobierno, estas cifras tienen nombre y apellido completo, como ustedes lo constatan a diario y semanalmente cuando visitan las poblaciones afectadas. Yo me voy a referir de manera complementaria, como lo expresó y expuso nuestra colega Gloria Estela Díaz, a un tema que tiene que ver con la ola invernal, pero que tiene que ver precisamente con esa condición humana. Y es las personas víctimas, porque son víctimas, estas también son víctimas de una tragedia que nadie la esperaba. Si uno está durmiendo o está en su casa y de un momento a otro se le viene una avalancha, se ve inundado, es víctima. Y esas personas son altamente vulnerables por esa condición y hay que recuperar ese tejido social, ese tejido humano y ese tejido productivo. Y si nosotros no les volvemos a dar condiciones de habitabilidad, no solo en vivienda, sino condiciones para que esas personas se vuelvan a reinsertar, y aquí estoy utilizando expresiones que por lo general están acuñadas a las víctimas del conflicto armado, pero no a las víctimas y a los afectados de los desastres naturales, como la ola invernal. Por eso, el empleo de emergencia. La ley 1488 del 2011, que se aprobó en el seno de este Congreso, en esta Cámara y en el Senado, pero que había tenido sus antecedentes en el Plan Nacional de Desarrollo cuando lo discutimos y lo aprobamos y quedó contemplado en el artículo 170. Pero asimismo fue uno de los decretos de la emergencia económica, ecológica, social que se estableció entre los meses de diciembre y enero del 2010 y 2011 respectivamente, el decreto 4691 del 2011. Ese empleo de emergencia no puede ser un punto secundario dentro de la política precisamente de mitigación y de atención de la ola invernal. ¿Por qué? Porque si bien el empleo de emergencia es un empleo de choque y un empleo transitorio, le vuelve a dar condiciones a las personas para sentirse útiles, les vuelve a dar condiciones a las personas para decir, ustedes sí valen y vamos a recuperar con ustedes mismos estas comunidades afectadas por el invierno, vamos a que ustedes participen en las obras de infraestructura, en la recuperación de la vivienda, en las obras que se están desarrollando, para que participen en las diferentes líneas de acción que está contemplada en este proyecto. Este programa del empleo de emergencia busca amortiguar el impacto negativo sobre el flujo de los ingresos. Hagamos una reflexión muy sencilla. Si uno ve que el clima, porque no podemos acusar a una persona en particular o a un grupo de personas, a diferencia cuando son víctimas de los grupos armados, sino que el clima, la naturaleza, se le llevó a uno lo que tenía, pues esa persona tiene que ser prioritaria en la generación de condiciones sociales y económicas. Si no, de lo contrario, el gobierno no está garantizando los derechos y por lo tanto le estamos dando mayores motivaciones. Es como si se le viniera un doble aguacero, es como si se le viniera una doble inundación, una doble afectación, porque además de la afectación climática, le estamos diciendo, usted no tiene para dónde coger, quédese en un albergue y usted no tiene cómo seguir adelante y no solamente cómo vivir, sino no tiene cómo sobrevivir. Por eso, los damnificados y afectados por la situación de emergencia nacional declarada, que se encuentran en las bases de datos en los registros, son los beneficiarios de esta ley de empleo de emergencia, pero esta ley va muy lenta.
Es muy importante decirle eso al país. La meta estaba en 100.000 empleos de emergencia y a la fecha nada más van menos de 40.000. Ni siquiera creados y funcionando, sino que las convocatorias apenas estaban terminando ahorita en este mes en los diferentes municipios. Eso nos deja unos cuestionamientos muy, pero muy grandes, porque si no hay empleo, si no hay educación, si no hay condiciones de adaptabilidad para estas personas, pues nos vamos a quedar en una fase que aquí nos lo dijo el doctor Everardo Murillo, que en las comisiones, en la comisión de seguimiento de la ola invernal, lo dijo el ministro del Interior, la ministra de Vivienda, el ministro de Hacienda, la Junta Directiva del Fondo de Adaptación, el director de Atención y Prevención de Desastres, y que el presidente Santos lo ha dicho. Esto tiene unas fases y hay una fase de atención humanitaria. Esa fase de atención humanitaria tendría que haberse superado hace rato y no se ha superado de manera integral. Digámonos la verdad, aquí no estamos para hacer anuncios y respuestas políticamente correctas. Esa fase de atención humanitaria no se ha superado. Entonces aquí hay un cuestionamiento también al modelo. Obviamente ante una tercera ola invernal, como la que se empezó a establecer desde el mes de marzo y que ya lleva un número importante de afectados, vuelve y aparece la atención humanitaria. Pero la atención humanitaria tendría que ser casi que cosa del pasado para un número muy importante. Si no es el 100, al menos el 60, 70, 80% de las familias afectadas. De esas cerca de más de 2.400.000 personas. Ya pasaron la condición de atención humanitaria, ya hay que escalar a crearle condiciones de habitabilidad, de convivencia, a mejorar la infraestructura social y la infraestructura productiva en los municipios y en las diferentes localidades. Por eso hay que pasar de ese estado de emergencia de la ola invernal a la superación de la pobreza y a unas políticas activas de empleo en la fase de adaptación y reconstrucción de este país. Si no logramos eso, entonces definitivamente la ola invernal pasó de ser una ola invernal a un tsunami social, porque es muchísimo más desempleo, porque no vamos a lograr la meta de llegar a un desempleo de un dígito, porque van a haber más pobres, porque hay más miseria, porque hay muchísimos más niños por fuera de las instituciones educativas. Cerca de 500.000 de niños y niñas han sido afectados desde el 2010 a la fecha por la ola invernal. La deserción escolar ha aumentado, y no ha aumentado solamente por los mismos efectos que venían siendo recurrentes, el conflicto armado, la falta de recursos económicos. La ola invernal ha incidido en que aumente la deserción escolar en todos los niveles educativos. Entonces, si nosotros no tenemos una política integral desde el punto de vista social, no solamente reparar los aspectos físicos, pues no vamos a lograr avanzar. Por eso la insistencia en estas líneas de intervención del empleo de emergencia. El empleo de emergencia tiene básicamente dos líneas. La línea 1, como ustedes pueden ver en la diapositiva, genera unos empleos temporales para actividades elegibles como habilitación de servicios públicos, habilitación y mantenimiento de vías, habilitar la infraestructura social comunitaria, actividades de recuperación ambiental. Óigase bien, actividades de recuperación ambiental. Quisiera saber cuántas corporaciones autónomas regionales, cuál es el mandato del Ministerio de Medio Ambiente, que no está hoy presente en cabeza de su ministro, de la Dirección de Gestión de Riesgo, para que la comunidad y se habilite a unas personas precisamente para esas actividades de recuperación ambiental, para que los ríos y las quebradas no se sigan saliendo de su cauce. La habilitación de suelos, las actividades comunitarias y culturales, pero asimismo también hay toda una línea que lo que busca es generar una seguridad alimentaria. Ya los alimentos y los mercados, y lo denunciamos aquí en el debate pasado a la ola invernal, que llegaban ayudas innecesarias
en vez de llegar mercados necesarios, y muchos de esos mercados terminaron enterrados varios metros bajo tierra porque no se entregaron a tiempo y no se utilizaron. Ya esos mercados no es que no sean necesarios, sino que además de eso se necesita que la política de seguridad alimentaria del gobierno nacional sea efectiva frente a los afectados de la ola invernal, sea supremamente focalizada. No veo al gobierno nacional focalizando a los afectados de la ola invernal de manera efectiva en cada uno de los ministerios, dándole prioridad. Tienen que estar tú a los desplazados, no para que la ola invernal se vuelva un negocio o una excusa, sino que de lo contrario esta población va a seguir totalmente ahogada. Compañeros y compañeras, la capitalización microempresarial, ¿cuántas personas no se han visto afectadas y ahora no van a poder participar de manera efectiva en el Tratado de Libre Comercio por la ola invernal? Esto no es cuento, esto es una realidad. El invierno afectaba a microempresarios, a pymes, hasta grandes empresarios, pero aquí es como si nada pasara en ese sentido. En esta diapositiva de la meta de invertir más de 120.000 millones de pesos para generar 33.000 empleos en 6 meses, sin lugar a dudas, la gran conclusión, no me voy a detener en cada uno de los recuadros, es que definitivamente estos empleos calculados se quedaron solamente en un anuncio, en la promesa de 100.000 empleos de emergencia. Nosotros tendríamos que haber superado hace rato esa meta de 100.000 empleos de emergencia. Es increíble. ¿Por qué? Porque tenemos más de 600.000 familias afectadas. Al menos una persona de cada familia tendría que haber tenido, digamos, ese beneficio del empleo de emergencia. ¿Para qué corrimos nosotros como congresistas con este proyecto de ley? Para volverlo ley. ¿Para qué incluso desde antes lo habíamos incluido en el plan de desarrollo, si hoy no es una realidad completa, sino totalmente un anuncio, diría, incompleto? Empieza una tercera ola invernal y ya se han invertido el 92% de los recursos asignados para los empleos de emergencia. Los recursos no alcanzan y no cubren esa demanda. Entonces, un llamado al gobierno en su conjunto para que este programa y esta ley pase del papel a la realidad, sino entonces para qué los anuncios y la insistencia del gobierno. Este programa además no solamente atiende olas invernales, este programa también sirve para cualquier tipo de catástrofe ambiental. ¿Qué pasaría si sucede algo con la erupción del Nevado de Ruiz? Ahí está el instrumento, ahí está la ley, pero no existe el dinamismo y la fuerza por parte del gobierno nacional para llevarlo a cabo como se merece y como está establecido en la ley. Paso al segundo punto, señor presidente, compañeros y al país, y como representante de mi territorio, de mi querido departamento de Antioquia, no puedo dejar de mencionar algunos ejemplos puntuales y unas denuncias, no solo en lo que se ha hecho, porque nosotros como legisladores aquí no estamos para hablar de lo que se ha hecho, sino ante todo de lo que no se ha hecho. Esperamos que el gobierno, no solo ante nosotros, sino ante el país, pues dé cuenta precisamente de todo lo que se ha hecho. Que hay que clarificar que sí se han hecho cosas, claro que se han hecho, pero que siguen siendo insuficientes para el tamaño de este desastre. La ola invernal en Antioquia. Estoy seguro que los otros colegas no solo complementarán esta información, sino que hablarán sobre ejemplos y casos específicos en sus departamentos. Hoy, más de 18 meses después, los albergues, no estoy hablando de las viviendas, y mucho menos de las viviendas nuevas que va a construir el gobierno de manera regalada, o sea, de manera gratuita.
que vuelvo y repito e insisto es algo loable, pero que 100.000 viviendas no es suficiente. Hoy los albergues que supuestamente iban a hacer una salida temporal están en una situación precaria y siguen albergando un número amplio de familias. Tenemos esta situación crítica en albergues como por ejemplo en el Urabá antioqueño, el albergue de La Arenera, en el municipio de Turbo. Representante Obed, representante Nidia Marcela, ustedes que son colegas de la bancada antioqueña. Este albergue que aún alberga un número importante de familias, más de 50 familias, porque las otras prefirieron irse de ahí por las condiciones, es un albergue totalmente inhabitable. Y para acabar de completar, en ese albergue, que estaba pensado para 6 meses y ya van 18 meses, pues recibe, digamos, unos recursos en madera para mejorar las condiciones y la madera, y ahorita vamos a ver la foto, la madera para construir llegó en mal estado y no puede ser utilizada. Según datos de la Gobernación de Antioquia, para los alojamientos temporales había aprobado más de 18.500 millones de pesos, tanto para beneficios en arriendos, para familias, digamos, que habían que reubicar, para familias en construcción de albergues temporales, y el operador inicial, que era la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia, se retiró hace algunas semanas. Llegó otro operador hace varios meses, 4 meses, más que semanas, hace poco más de 4 meses, Socialcop, y esta entidad ha recibido una cantidad de señalamientos y denuncias en la región del Urabá antioqueño, porque ese Socialcop fue el que mandó la madera que definitivamente está en mal estado y no se puede utilizar, como lo pueden ver ustedes ahí en las fotografías. El pasado martes 10 de abril, Socialco envió la madera para reforzar los ranchos. El estado de la madera era tan malo que fue arrumado y será utilizado para fogatas. De nuevo, así como le hicimos en el debate pasado, con las ayudas inservibles e inútiles, vuelven a llegar supuestas ayudas que no resuelven ningún problema. Pero como si esto fuera poco, el estado de salud de los niños y niñas en los albergues sigue siendo crítico. La comunidad denuncia, y pueden ver ustedes fotos de los focos de infección en los niños y niñas, porque además de llevar más de 6 meses, supuestamente se iban a quedar solo 6 meses, porque les habían dicho que luego les iban a dar una vivienda, y resulta que hasta ahora no ha llegado ninguna vivienda, sino que siguen hacinados en esos albergues. El tema del agua potable, el tema de la salubridad se ve seriamente afectado. La actual ministra de Vivienda, la doctora Beatriz Uribe, en una visita para constatar estos casos, anunció, abro comillas, nosotros vamos a financiar la totalidad de la construcción de las viviendas. Estamos en manos de la alcaldía de Turbo para que nos entregue una disponibilidad de servicios públicos y una certificación de que el suelo es apto para construcción de vivienda urbana, dijo la ministra de Vivienda Beatriz Uribe en el recorrido por la subregión a mediados de abril. Se comprometió a apoyar la construcción de 4.000 viviendas en el municipio de Turbo, uno de los 125 municipios que tiene Antioquia, ubicado en el Urabá antioqueño, epicentro, digamos, de esta subregión, durante la actual administración. De esas 4.000 viviendas, 2.000 serán construidas en los próximos meses. Ojalá en el próximo debate que hagamos podamos mostrar las fotos de al menos esas 2.000 viviendas que se van a construir en los próximos meses en el municipio de Turbo. ¿Y por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. Yo creo que ni este Congreso ni el país aguantan más anuncios. Nosotros no estamos para un gobierno de titulares, nosotros necesitamos acciones, hechos y muchísimo más frente a la tragedia de la ola invernal. Un departamento como Antioquia, lo digo con orgullo pero también con asombro,
y con un poco, digamos, de impotencia, que ofrece más del 13% del Producto Interno Bruto de este país, que genera más del 50% el 16%, acá me precisa el representante OB, que genera más del 50% de la energía eléctrica para el país. Si esto pasa en Antioquia, ¿qué pasará en los otros departamentos? Hagámonos esa pregunta. Hoy, el departamento de Antioquia en materia de infraestructura vial, señora ministra encargada, tiene cerca de 20.000 kilómetros. Es una cifra similar a la de, si sumáramos las vías de Santander y Valle, o comparable con la de departamentos como la de Cundinamarca. De esos 20.000 kilómetros, 944 son de vías primarias, donde el responsable es el Gobierno Nacional a través del INVIAS y la Nación. Tiene 4.822 kilómetros de vías secundarias, donde los responsables es el Gobierno departamental. Y tiene 13.799 kilómetros, donde el responsable son los municipios y la Nación, los responsables de su mantenimiento. Pero ¿qué pasa? Hoy Antioquia, el departamento ejemplo durante la historia de este país para muchas cosas, con mayor desarrollo industrial y empresarial, sin querer decir que los otros departamentos no sean importantes, sino para ponerlo de referente, que si esto pasa en Antioquia, ¿qué se puede esperar de los otros? Está aislado. Tiene sus vías no solo primarias, sino secundarias y terciarias en un estado totalmente deplorable, intransitable, en buena parte por efecto de la ola invernal. Pero lo más crítico es que el fondo de adaptación, el fondo para la reconstrucción de este país, que se ha dicho varias veces que va a estar dedicado a los macroproyectos de las locomotoras y la infraestructura, no aprueba recursos para vías secundarias y terciarias, porque tienen que estar concentrados solo en las vías primarias. Y si nos vamos a las vías primarias, lo más crítico es que aún Antioquia y el occidente del país siguen esperando la luz verde del semáforo del Gobierno Nacional para que el proyecto Autopistas para la Prosperidad, anteriormente llamado Autopistas para la Montaña, sea una realidad. Hoy está en amarillo y no sabemos hasta cuándo, porque ya el balón no está en el Gobierno Nacional, sino en las Cortes. Increíble esto, pero es cierto. Increíble que con toda la pujanza, con todos los hechos que tiene un departamento como Antioquia, esté aislado por falta de recursos para sus vías. Ahí podemos ver rápidamente en las diapositivas el estado de las vías primarias. Pero para concretar, se han identificado los puntos críticos en las vías primarias. Y oiga, doctor Albeiro, usted es representante del departamento de Arauca. El déficit para vías primarias en Antioquia es de cerca de 400.000, más de 400.000 millones de pesos, 423.000 millones de pesos, un poco más. Y si a esto se suma el estado de las vías secundarias, ahí vamos a ir viendo unas fotos que nos demuestran precisamente lo deplorable de nuestras carreteras. Un departamento que es fundamental en la conexión con otros departamentos del occidente colombiano y la región Caribe para el Tratado de Libre Comercio, para la salida y entrada de productos. Y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos comienza el 15 de mayo. De las vías pavimentadas en vías secundarias, el 82%, es decir, 8 de cada 10 vías están en regular y mal estado. Y se requieren más de 4 billones de pesos para esto, recursos con los cuales no cuenta la gobernación de Antioquia, ni mucho menos los municipios que en su mayoría son de cuarta, quinta y sexta categoría.
En total son 275 puntos críticos por un valor cercano a los 2 billones de pesos que se han identificado en materia de vías secundarias. Pero si a esto sumamos las vías terciarias, ahí vamos viendo otras fotografías de puntos críticos de vías secundarias. Pasamos de puntos críticos de vías primarias, donde la responsabilidad es de la nación, el INVÍAS, pasamos a vías secundarias, donde supuestamente la responsabilidad es de la gobernación, pero que no cuenta con los recursos suficientes para poder poner estas vías en el punto necesario. Y vamos a entrar a las vías terciarias, donde la responsabilidad es de los alcaldes y la nación. Y estos puntos críticos de vías terciarias, ustedes pudieron ver ahí las diferentes fotos, nos señalan un déficit también muy alto, pero muy alto. En total, el déficit de vías terciarias es de más de 100.000 millones de pesos, que sumado a los otros déficits nos da un déficit para vías en Antioquia, el departamento que más le aporta al Producto Interno Bruto, cercano a los 4 billones de pesos. Si eso pasa en Antioquia, ¿qué pasará en el Meta, Casanare, Bichada, Guainía, el Cauca, Santander, Córdoba, Sucre, La Guajira, Atlántico, Bolívar y en su departamento, presidente, Arauca? Para terminar, me salgo de Antioquia para volver a un caso que es supremamente sensible. Aquí nuestro colega, el representante Celis, pues lo va a profundizar como oriundo de este municipio. La Comisión de Seguimiento a la Ola Invernal, integrada, como lo dijo la doctora Gloria Estela, por más de 20 representantes de todos los partidos, incluidos la totalidad de los partidos que hacen parte de la Mesa de Unidad Nacional, visitó. No solamente sobrevolamos, porque la gran mayoría de los funcionarios del gobierno sobrevolaron, no visitaron. Cuando sucedió la tragedia de Gramalote, el municipio, estuvimos en contacto con la comunidad, y en ese entonces se decía que Gramalote iba a ser una prioridad y que iba a ser el ejemplo de la reconstrucción del país, que iba a ser el ejemplo de aprovechar la ola invernal como una oportunidad, que iba a ser el ejemplo de la eficiencia del fondo de adaptación, que iba a ser el ejemplo de que una junta de connotados empresarios, porque todos ellos son muy connotados, en una alianza y en una acción cívica y de voluntad, de convicción, iban a lograr sacar adelante este municipio. Hoy seguimos enredados en un debate si ese es el terreno o no es el terreno, en un debate jurídico, y los únicos que sufren y no encuentran una solución asertiva, eficiente, rápida, y ya le diríamos que ni siquiera es rápida, es que Gramalote lo pueden reconstruir en los próximos 6 meses, 8 meses en el año, y estamos inaugurando el nuevo Gramalote el próximo año. Ya eso no va a ser eficiencia y rapidez, eso ya es tardío, porque iba a ser el ejemplo. Le hubiéramos pedido cooperación a los japoneses, entonces, que después del tsunami han reconstruido buena parte de sus ciudades. Nos llevan más de 30 años en desarrollo económico y productivo, pero nosotros no estamos aislados. Supuestamente para eso Colombia tiene muy buenas relaciones, sale en las mejores revistas del mundo como un líder de América, nuestro país, cosa que nos llena de orgullo, que no estamos aislados, que estamos conectados con las mejores economías, que tuvimos un crecimiento económico el año pasado, pero el país sigue creciendo y los damnificados del invierno siguen inundados. Esa es la gran paradoja. Gramalote debe ser una prioridad. 15 meses después y la destrucción sigue igual. Podríamos volver a programar otra visita y vamos
y encontramos el pueblo todavía en ruinas. 4.000 personas afectadas, más de 900 viviendas averiadas, y aunque es una prioridad, sigue estando simplemente en un titular. No hay resultados contundentes, y mientras no haya resultados contundentes, no nos podemos quedar quietos en este Congreso de la República, porque tenemos que insistir que Gramalote, que iba a ser el ejemplo, y los demás municipios afectados realmente tengan soluciones. En Colombia, las políticas públicas de atención de desastres no deben ser reactivas. Ese es, creo que, el gran aprendizaje. La gran mayoría de los funcionarios con los que uno dialoga del Gobierno Nacional dicen: no estábamos preparados, pero estamos fortaleciendo, esto se vuelve una oportunidad para fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres. Lo que pasa es que uno entiende que esto ha sido un efecto muy fuerte, pero el tiempo va pasando y se va agotando. Y se le va agotando el tiempo al gobierno, pero también se le va agotando el tiempo a la gente y la paciencia a las personas. Porque no hay razón, no hay excusas, no hay trámite alguno que justifique que esas más de 600.000 familias sigan estando en esas condiciones tan precarias. Mientras esas familias no vuelvan al punto donde estaban antes del desastre natural o incluso a mejorarlo, no nos podemos sentir dignos ni de representar a un gobierno, ni mucho menos de representarlos a ellos, porque no hemos tenido hechos concretos. La ola invernal pasó de ser un efecto climático a ser un tsunami social. Sí se han hecho cosas, pero no es suficiente. Falta mucho más. No podemos estar conformes. Esta ya no es solamente un tema de que llegó el invierno y se va, de que vuelve el invierno y se va, de que nos quedamos en una fase de atención humanitaria, de que se asignan unos recursos para unas obras muy importantes y la gente no se siente ayudada lo suficiente y de manera integral. Esto es un tsunami social. Más pobreza está generando esto, más desempleo, más riesgos. La seguridad ya no solamente es el conflicto armado, hay más riesgos ambientales y cada vez van a aumentar muchísimo más. Aquí en la prosperidad solo hoy se perciben los anuncios, los titulares, las buenas intenciones y voluntad del gobierno. La acción y los resultados se están ahogando o se ahogaron por el invierno y por la incapacidad de ser muchísimo más eficientes. Tenemos que pellizcarnos y ponernos las pilas. Cosas sí se han hecho. El programa Urna de Cristal muestra semanalmente, varias veces a la semana, los resultados de Colombia Humanitaria y uno ve ahí resultados e indicadores, pero ¿cómo lograr entonces que eso que se hace la gente realmente perciba y sienta de manera contundente que el agua no solamente les destruyó sus viviendas y que el agua no solamente les destruyó sus esperanzas, sino que el gobierno y el país fueron capaces de volverlos a sacar a flote? Ese es el gran reto que tiene hoy el gobierno nacional, ese es el gran reto que tiene el país y nosotros vamos a seguir muy, pero muy vigilantes y atentos, porque nosotros no podemos permitir que se crea que el vaso está lleno o que está medio lleno. El vaso está medio vacío, por no decir vacío del todo, y hay que actuar con mayor celeridad, hay que trabajar muchísimo más, hay que pedir más apoyo, se necesita más cooperación y se necesita más sincronización, y el alto gobierno y los principales ministros tienen que estar más comprometidos. Yo sé que nosotros no citamos, tengo entendido que no está citado el señor ministro de Hacienda, pero el señor ministro de Hacienda tiene que asumir de manera puntual una responsabilidad muy grande en lo que tiene que ver con esto, e igualmente el ministro de Gobierno y el ministro de Medio Ambiente, porque las diferentes dependencias, sumado al ministro de Transporte, tienen que actuar de manera muchísimo, pero muchísimo más
articulada. Pareciera que con estas olas invernales, Colombia, en vez de avanzar, está congelada. Aquí no hay estaciones fuertes como el invierno, pero pareciera que nos quedamos congelados frente a la magnitud de este efecto ambiental. Por eso decimos, de la ola invernal al tsunami social. Gracias, señor presidente. A usted, honorable representante a la Cámara, Juan Manuel Barcha.